Hola, les habla el doctor Fernando Bianco Troconis y hoy vamos a hablar sobre los resultados sobre crioablación hecha a través de la fusión de imágenes de la resonancia con el ultrasonido en la oficina. Esto es un procedimiento relativamente nuevo y ya tenemos una experiencia de 4 años con este procedimiento que vamos a compartir con ustedes. ¿Cuáles son las preguntas o los problemas relacionados con el cáncer de próstata? Bueno, es una enfermedad diagnosticada en 200.000 hombres anualmente en los Estados Unidos, donde se ha hecho mucha investigación al respecto. Es una enfermedad donde desafortunadamente la pervasiva palabra puede ser representa uno de los mayores hallazgos en la mayoría de los estudios. Sin embargo, recientemente, data randomizado, evidencia tipo 1, ha venido a darnos bastante luz sobre los efectos que tienen los tratamientos o la falta de ellos en el manejo del cáncer de próstata. Así, cuando vemos, por ejemplo, o evaluamos la historia natural del paciente tratado con cáncer de próstata, podemos ver que el individuo puede progresar por una serie de fases a partir de la determinación de su riesgo y donde existe un eventual diagnóstico. Esto después se puede manejar ya sea con intervención o con observación o con radiación. Y eso es el área donde el paciente pues, puede ser o la enfermedad puede ser erradicada. La otra punto que es muy importante es cuando el paciente puede tener una recurrencia bioquímica y donde eventualmente pues, requiera la deprivación hormonal. Una vez que ocurre esa deprivación hormonal o se comienza esa deprivación hormonal que implica castrar al paciente, donde sus niveles de testosterona disminuyen como una manera de disminuir la progresión del cáncer, el paciente entra en otro ciclo donde definitivamente hay un impacto bastante prominente sobre la calidad de vida. Y si su enfermedad progresa, eventualmente va a requerir de quimioterapia o de los nuevos moduladores androgénicos como la abiraterona o la enzalutamida. Así que la data randomizada realmente nos demostró, hay 3 estudios prominentes de acuerdo al despistaje o al tamizaje del cáncer de próstata, donde se demuestra un efecto o un beneficio limitado cuando hablamos de cáncer de próstata. En ese sentido tenemos el estudio europeo, el estudio americano y data que vino de lo que se llama del estudio preventivo. Todos ellos no demostraron un impacto significativo en la sobrevida. Y eso llevó a un análisis que hizo lo que se llama el United States Preventive Task Force, donde dio una recomendación que implica que el daño es más probable que el beneficio. Y eso ha sido uno de los obstáculos que tiene el despistaje de cáncer de próstata, el hecho de que muchas personas están en riesgo. Esto se le suma el hecho de que ya hay 3 estudios randomizados donde comparan observación versus intervención. Entre ellos está el estudio escandinavo, el estudio hecho en los Estados Unidos, o Pivot Trial, de intervención versus observación, y más recientemente los resultados del Protect Trial, donde se compara cirugía, radiación y observación. En ninguno de estos estudios se demostró un beneficio a la cirugía o a la intervención en general. En parte porque hay una tasa de conversión de pacientes que están en el brazo de observación al brazo de ya sea cirugía o radiación. En el caso del Protect, esta tasa fue de casi un 70% durante un periodo de 10 años. Uno de los problemas también es que muchos pacientes experimentan arrepentimiento. Si vemos esta diapositiva, vemos que con 64% de los pacientes que ya que se han muerto, que indica la madurez del estudio, vemos que no hay diferencias tanto en la sobrevida general, en el panel de la izquierda, como en la sobrevida específica por cáncer, en el panel de la derecha. Es importante destacar que en este estudio solamente 20% fueron convertidos. Las tasas asociadas a la conversión a tratamiento
de lo que se llama observación o surveillance son muy altas, alcanzando a veces 50% en los primeros 2 años. Ciertamente en el estudio del PROTECT alcanzó un 22% en los primeros 2 años. En esta slide podemos ver que uno de los problemas también asociados con la cirugía es la inmensa variabilidad en resultados que pueden ser atribuidos a quien hizo la operación, a la experiencia que tenía el cirujano durante la operación, a su conocimiento, su aproximación a la enfermedad, a factores donde pone importancia que son independientemente del criterio de otros cirujanos. Uno de los estudios que participamos y publicamos ya hace 2 años en el Journal de Urología fue el Vanguard Trial. En este estudio se evaluó a través de un dispositivo de ayuda donde los pacientes respondían preguntas todas las noches, una vez que se les había quitado la sonda después de una prostatectomía robótica, si ellos liqueaban orina o si se les fugaba la orina cada día y cuántas toallas sanitarias tenían que usar, etc. El estudio comparó Vesicare, que es solifenacina, contra placebo. No hubo un efecto positivo de la droga disminuyendo las causas de incontinencia. Sin embargo, el estudio nos dio una idea muy precisa de cuáles eran las ratas de incontinencia asociadas a la cirugía. Y así es que nos encontramos con el paradigma que es muy actual, en el cual es un paradigma basado en blanco y negro. O no se hace nada o se hace intervención. No hacer nada significa preservar continencia, erecciones, eyaculación. Y para muchos intervención significa ciertamente la pérdida de la eyaculación, incontinencia y problemas con las erecciones. También la intervención no es 100% eficaz, ya que hay unas tasas de recurrencia asociadas a cirugía o radiación de un 25%. Esto nos llevó a trabajar hace unos años en un protocolo que evaluara la crioablación por target, es decir, destruir la glándula parcialmente donde hay cáncer y preservar el resto del órgano para con esto preservar su función. Este estudio pues comenzó en el 2013, derivado de nuestra organización, con el siguiente paradigma. Es un paciente que se diagnostica con cáncer de próstata y entra en el paradigma de decidir si basado en su información, la cual puede registrar, por cierto, en una app, toma la decisión si se amerita o no un tratamiento radical o un tratamiento conservador o vigilancia activa. Y la idea está fundamentada en la precisión del diagnóstico que podemos hacer a través de la fusión de imágenes, la resonancia con la ultrasonido, llevado por un tratamiento muy preciso, donde realmente las medidas de éxito van a ser la conversión de esos pacientes, eventualmente si la requieren, a cirugía, o la libertad que ellos tengan a hormonoterapia, que como discutimos antes, impacta profundamente la calidad de vida. Este paradigma no es nuevo, lo practicamos en el cáncer de vejiga rutinalmente, donde se remueven estos tumores y se vigila activamente la vejiga sin tener que remover todo el órgano, a menos que las características del cáncer progrese o la agresividad de la enfermedad sea tal que nos lleve a tener que remover la vejiga. En el paradigma de Focalix, la idea es fundamentarse en la adquisición de imágenes, que debe ser con resonadores no menores a 1.5 teslas, preferiblemente 3 teslas, donde haya un estudio tanto de la parte anatómica como de la parte funcional de la glándula prostática. Esto se lleva a un procesamiento y de ahí se genera un plan que se puede ejecutar tanto para la biopsia como para el tratamiento. La idea es identificar las lesiones, sus relaciones con los paquetes neurovasculares y determinar, una vez de que han sido probadas que representan lesiones cancerígenas, si se pueden tratar de una manera segura, sin que haya mayor problemas con los pacientes. Este paradigma conmueve la fusión de muchas tecnologías o la combinación de muchas tecnologías, donde se necesita pues, el software de computadoras de alta velocidad,
junto con máquinas de ultrasonido de alta definición, esas imágenes donde se incorpora la resonancia, y luego pues las máquinas que nos producen la crioterapia. Y toda esa información se guarda en un app. Y la idea de Focalix en general, o nuestro planteamiento, es de que haya una reproducibilidad de la logística, es decir, limitar esa variabilidad que sabemos que existe y que está asociada a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos complejos. Eso sí, necesita una resonancia que tenga unos estándares mínimos, que cumpla con esto, luego se procesa. Nosotros hacemos un outsourcing para la definición o la interpretación de esta resonancia, se ejecuta el plan, luego toda esa información se incorpora dentro del app y aparte se permite una comunicación con el paciente, con sus elementos de calidad de vida entre el médico y el paciente sin que sea realmente invasivo. Y eso nos va permitiendo a ir evaluando todos estos procesos y a través de inteligencia inteligente y mejorándolos. Este es un ejemplo de un plan típico de crioterapia. En este caso hay una lesión, luego se circuncida pues el área con los márgenes pues que queremos tratar esa lesión, y eventualmente pues se ejecuta ese plan, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso en particular se habían puesto dos agujas para destruir esta lesión junto y alcanzar los márgenes determinados, pero sin que la lesión quirogénica pase más allá de la próstata. Aquí entonces podemos ver en este video, pues lo primero que se hace es realmente hacer una evaluación de las agujas, determinar que van a trabajar bien. Luego se implementa un bloqueo periprostático y perineal, el cual yo personalmente diseñé ya hace 3 años, y el cual hemos utilizado pues en más de 300 pacientes hoy en día. El bloqueo nos permite que el procedimiento se ejecute en la oficina sin ningún tipo de problemas y sin dolor al paciente. Una vez que el paciente ha sido anestesiado localmente, pues comienza el proceso de corregistro. En este caso es un corregistro rígido, donde se combina pues las imágenes o lo que serían los contours de la resonancia con los objetivos a tratar, y ahí se fusionan con el ultrasonido. De esta forma tenemos una suerte de lo mejor de los dos mundos: la definición y evaluación hecha a través de la resonancia y la practicidad que tiene el ultrasonido. Una vez que se alinean, por decirlo así, las imágenes, se lleva a cabo el corregistro, que es lo que está ocurriendo en este momento, y a partir de este momento el procedimiento es semiautomático. Pues ese brazo que está pegado al paciente comienza a ser como un mouse de computadora, y al mismo tiempo pues hace que el probe del ultrasonido esté en su punto permanente, que no se desplace, lo que produce que el paciente no tenga desconfort y más bien tenga una mejor tolerancia. Una vez que el corregistro se ha llevado a cabo, entonces comenzamos a avanzar las agujas, es decir, a ejecutar la parte del plan que requiere. En este caso en particular había que avanzar 5 agujas, como pueden ver en el panel de la izquierda. Eso nos da las coordenadas donde las tenemos que poner. Ese mismo grid, como lo llamamos, pues está en el lado del paciente, y luego, bueno, vamos avanzando las agujas como se le va a ilustrar ahora. En este caso estamos a través del grid en el panel inferior, avanzando la aguja. Se puede ver en el panel de la izquierda cómo esa aguja está llegando a la próstata, al objetivo marcado, áreas que gracias a la resonancia, y entonces sabemos que esa es el área que queremos que esté esa aguja, y esa es una de las áreas que vamos a destruir. Aquí estamos avanzando otra aguja un poco más larga. Esta crea una lesión de 4 centímetros por 2 centímetros, mientras la aguja superior crea una lesión de 2 centímetros por 2 centímetros. Y en el plano sagital, entonces comenzamos el proceso de enfriamiento, que se alcanza hasta temperaturas de menos 40 grados Celsius, y se hacen 2 ciclos que son de enfriamiento de 8 minutos, seguidos por 10 minutos de calentamiento. Eso es un ciclo y se repite 2 veces. Eso hace que el tratamiento sea efectivo. En este caso podemos ver también cómo podemos monitorizar incluso la sonda que tiene el paciente, y vemos en los límites de la próstata aquí pues los paquetes neurovasculares, como la bola de hielo realmente no está alcanzando los límites
laterales de la próstata y por ende no se está alterando los paquetes neurovasculares. Y ahí se puede ver claramente en un plano transversal cómo se ha logrado el objetivo de destruir ese segmento de la próstata y preservar el resto sin tener que llevar la bola de hielo más allá de los paquetes neurovasculares. Este es otro ejemplo. Podemos ver que el paciente está despierto, nos autorizó que pudiéramos poner esto en el video, y en este caso se están tratando varias lesiones, y esto es muy importante porque la mayoría de los cánceres prostáticos son multisonales. Esta diapositiva muestra pues cómo se ve el antes y el después medido a través de la resonancia. En nuestro protocolo los pacientes se le hace un uroflujo donde se puede evaluar la mejoría objetiva y luego se les hace una biopsia al año a todos ellos. Aquí lo crítico es que la información que obtenemos está después pasada al app, y en el app se registra toda esa información, viene a ser un auxiliar para el paciente y es gratis para cualquier usuario. Se puede descargar en Focalix, ya sea en el Google Store o en el App Store de iOS, y tiene 3 pantallas. Los pacientes o usuarios tienen una pantalla particular, y una vez que pasan a ser a estar con un médico de la red, entonces autorizan a ese médico que pueda agregar información adicional a sus profiles. Así tenemos que en los primeros 302 pacientes manejados desde el 2013 hasta agosto del 2017 con 349 procedimientos, podemos ver que hemos hecho pues tanto procedimientos de salvataje como procedimientos de mueble y ablaciones o glándulas totales en pacientes que tienen cánceres más avanzados, y 247 pacientes que se han tratado con por fusión de target a través de la resonancia. Y en esto podemos ver que la media de la edad de estos pacientes ha sido 71 años, con un rango intercuartil entre 64 y 77 años. Vemos que la media del PSA ha sido por debajo de 10 nanogramos por cc, con una media de volumen prostático, un averaje de 50 cc. Y la duración del tratamiento, podemos ver que la gran mayoría de ellos está debajo de la hora o la hora 10 minutos. Realmente hemos tenido un grupo bastante heterogéneo de pacientes, donde la mayoría son de riesgo intermedio, pero volumen limitado, e incluso hemos manejado un 15% de pacientes con alto riesgo. Y esto es porque muchos de estos pacientes tienen edad avanzada, quizás tienen 1 o 2 cores de Gleason 4 o 5, y por eso se han entrado en el estudio, han clasificado. Aquí se puede ver la clasificación de Gleason para ellos, la clasificación clínica. 70% de estos pacientes tienen tumores que no son palpables, y como podemos ver aquí, casi un 48% han tenido enfermedad bastante favorable, o sea que son pacientes que se pueden manejar de esa manera. Continuando con los resultados, podemos ver que para agosto del 2017, 247 hombres manejados, como habíamos discutido. Los warmer uretrales solo se utilizaron un 8% de los pacientes, y 30% de los pacientes fueron mandados a su casa sin Foley, y con una media de 20 meses, 11% han requerido retratamiento y un 4% han requerido conversión a cirugía o radiación. Y desde el punto de vista funcional, un 54% de los pacientes han tenido una mejoría en sus flujos urinarios. A los 3 meses, 78% de los pacientes reflejan erecciones que son suficientes para penetrar, y 70% de ellos tiene todavía eyaculación, y estos números mejoran a 86 y 75% respectivamente a los 6 meses. También las velocidades de flujo medio mejoran casi un 7 cc por segundo, lo que es algo bastante notable. Y hay una caída en el PSA medio de 5 nanogramos por cc, con el rango opuesto tal como lo ponemos en la diapositiva. Y de estos pacientes que han requerido conversión a cirugía y radiación,
esos 10 pacientes, 5 han sido cirugía, 5 han sido radiación. Y aquellos pacientes que han sido retratados fueron pacientes que en su mayoría fueron diagnosticados a través de biopsias transrectales y no biopsias transperineales como estamos haciéndolas hoy en día. Entonces, disminuyendo así la inferencia que lleva a cabo cuando se hace una biopsia transrectal, ya sea cognitiva o por fusión. Por supuesto, hay ciertas limitaciones en nuestros resultados, ya que son muy tempranos, reflejan 2 años, reflejan un centro que es nuestro centro de Miami. Sin embargo, tenemos 2 centros activos hoy en día, uno en Miami, uno en Madrid y otro en la ciudad de Nueva York, la Universidad de Cornell, que comenzó a hacer estos procedimientos este año. Y bueno, definitivamente esto tendrá que ser comparado con otras técnicas ablativas, pero uno de los aspectos más críticos es que podemos seguir a los pacientes a través del lab de Focalix. En conclusión, podemos determinar que el tratamiento de crioterapia por fusión de imágenes en la oficina trae grandes ventajas, evitando como morbilidades perioperatorias. Hay una mejoría en la función renal, en la función urinaria, hay una preservación de la eyaculación en la gran mayoría de los pacientes y de sus erecciones, y aparte tiene una app para el paciente que es una manera no intrusiva de poder hacer el seguimiento. Bueno, muchas gracias por haber compartido con ustedes. Aquí está mi email. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla de esta forma. Muchísimas gracias por haber participado en este evento.